Saludos oyentes de la Noche de Radio, es miércoles 21 de agosto de 2024, gracias por escucharnos. Estaba llamada a ser otra de las grandes chapuzas legislativas de este gobierno, pero lo que faltaba por conocer eran sus consecuencias. La primera de las normas, con rango de ley, de la que el pasado 31 de julio presumió el presidente del gobierno en aquella rueda de prensa de balance de final de curso, fue de la Ley de Paridad, que no obedece a otra cosa más que a una directiva impuesta por Europa que se debe transponer a las legislaciones nacionales antes del 30 de junio de 2026 y que ya se intentó en la anterior legislatura, pero que acabó de aquella manera, decayendo por la convocatoria de elecciones generales y con ese choque entre Nadia Calviño e Irene Montero por apropiársela. Recuerden que la ministra Calviño incluso fue la primera en hablar de sanciones de hasta 300.000 euros por incumplimiento de cuotas. Pero el pasado 31 de julio lo que dijo sobre la Ley de Paridad el presidente del gobierno es que su gran objetivo es que se consolida lo que es de justicia. Y citó el ámbito político. Y la verdad es que desde que supimos que el 70% de los asesores y altos cargos de sus ministros son hombres, este dato lo adelantó la cadena SER, a fecha de hoy, a día de hoy, no nos consta que en los departamentos de su gobierno se haya modificado a esos equipos de confianza para equilibrar lo que es de justicia. Es más, meses después de conocer ese dato fue Voz Populi quien concretó que 11 de sus ministerios son los que incumplen esa ley de paridad. Dentro del gabinete de presidencia, de las 9 personas todavía a fecha de hoy que acompañan a Pedro Sánchez, 7 siguen siendo hombres. Pero por aquel entonces veníamos del gran anuncio, que se reservó además para la ministra portavoz el 5 de diciembre de 2023. Sí, en este Consejo de Ministros el Gobierno aprueba la que es su primera ley y desde luego es una declaración de intenciones porque la primera ley que aprueba este Gobierno, es la Ley de Paridad. Hoy claramente además es un magnífico día para muchas mujeres que después de trabajar el doble, el triple o el cuádruple, se quedaron a las puertas de donde merecían y de recibir el reconocimiento que se habían ganado. Y desde luego no se me ocurre mejor homenaje a nuestra Constitución, que mañana cumple 45 años, que aprobar este anteproyecto de la Ley de Paridad. Junto a la ministra portavoz ese día también compareció en Moncloa, era su estreno, la titular de Igualdad, Ana Redondo, que se lanzó además a hacer estas advertencias. En cuanto al ámbito electoral, se modifica la LOREG, se modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para introducir las llamadas listas cremallera, la paridad absoluta, las listas cremallera en la que tanto hombres como mujeres van a ir encabezando las listas. En los consejos de administración de las sociedades más importantes, las sociedades más grandes, la sociedad desde el IBEX, que van a ser las que den ejemplo, se aplicará esta regla 60-40 y todas aquellas incumplimientos de esta normativa serán considerados como incumplimientos graves con las sanciones que establece la ley y que pueden ir desde multas importantes hasta incluso la suspensión de la cotización de la empresa incumplidora. Lo cierto es que esta ley siempre ha venido desde el comienzo, ha venido acompañada de polémica. Pasaron 4 meses desde el anuncio y al Gobierno no le quedó otra que enmendar su propia ley en el Congreso porque ese primer plazo que se fijaron era inasumible para las empresas del IBEX. El 27 de junio de este 2024, finalmente se aprueba la ley en el Congreso y mañana entra en vigor. Y hoy vuelve a ser noticia porque, y he aquí sus consecuencias, a partir de este jueves, debido a un error técnico que registra la ley, cualquier trabajador podrá ser despedido si solicita un cambio de jornada para poder conciliar. De este error técnico, recordarán que ya les hablamos hace unas semanas aquí en este programa cuando la propia ministra Ana Redondo reconoce el fallo y aseguró ella misma que se trataría de corregir lo antes posible. Pero a partir de mañana, 22 de agosto, miles de trabajadores españoles y principalmente mujeres trabajadoras, que serán las grandes afectadas, quedarán desprotegidas ante un despido improcedente
si solicitan un permiso de 5 días, una excedencia o una jornada reducida o adaptada para cuidado de hijos o de un familiar. Y escuchen de nuevo a la ministra de Igualdad el día de la presentación de la ley. Escúchenla porque, quién sabe, a lo mejor ya se estaba anticipando a lo que podía intuir que ocurriría. Han participado el Ministerio de Interior, el Ministerio de Presidencia y Justicia, también Economía, también Hacienda y, por supuesto, también el Ministerio de Igualdad. Cuenta con todos los avales técnicos, cuenta con el visto bueno y el informe favorable preceptivo del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y también del de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por lo tanto, está avalado por todos esos informes que garantizan que es técnicamente un proyecto solvente. Y sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado, lo que ha trascendido es que el Ministerio de Igualdad incluyó una modificación del Estatuto de los Trabajadores que, en teoría, ahora permitiría a las empresas despedir a las personas que hayan solicitado el derecho de 5 días para cuidados. Trabajadores que están incluidos en los supuestos de despido nulo por medio del Real Decreto Ley 5/2023, que se aprobó en junio del pasado año, pero que a partir de mañana van a quedar fuera. Por ponernos un poquito más técnicos, el origen del error es que se hicieron cambios en este mismo artículo para incluir a las trabajadoras víctimas de violencia doméstica en los supuestos de despido nulo. Se hace el cambio, pero se hace sobre la versión antigua de la ley. Es decir, no se tuvo en cuenta la modificación del Real Decreto del pasado año. Y de esta forma, lo que ha sucedido es que se han quedado fuera el resto de trabajadores que quieran solicitar ese permiso para conciliar, ya sean los que pidan el nuevo permiso de 5 días para el cuidado de familiares enfermos o que hayan tenido un accidente o cambios en su jornada de trabajo por motivos de conciliación en general. ¿Qué va a suceder hasta que se subsane el error? ¿Qué es lo que ha dicho que va a suceder el Ministerio de Igualdad? Que se acabará subsanando, pero no sabemos en qué momento. Bueno, pues imagínense a partir de mañana la situación de absoluta inseguridad jurídica en la que vamos a entrar, porque ni empresas ni trabajadores saben a qué se exponen si toman decisiones en este sentido. E insistimos, y en este caso hablamos de que la mayoría de perjudicadas serán mujeres trabajadoras. El homenaje que decía Pilar Alegría a esas mujeres que trabajan el doble, el triple, el cuádruple. Pues otra ley feminista que nos desprotege a las mujeres trabajadoras. Y que no se olvide, y al margen de toda la polémica que ha acarreado su trámite parlamentario, que también logró salir adelante, incluyendo una enmienda que no tiene nada que ver con la paridad. Porque recordarán que el Gobierno logró colar un texto para poder quitar al Senado y evitar que la Cámara Alta, con mayoría del PP, pueda impedir la aprobación de los presupuestos. Que esto también es muy importante, que no pueda vetar el Senado los objetivos de deuda y de déficit, que es una de las competencias que tiene la Cámara Alta y que dificultaría la tramitación de las cuentas públicas. Así que aquí veremos también a ver el recorrido que pueda tener, porque en su momento el informe de los servicios jurídicos de la Cámara dejó claro que este movimiento puede ser inconstitucional, básicamente porque la ley de paridad y la ley de estabilidad presupuestaria no tienen relación, no guardan coherencia. De modo que el PP siempre podría recurrirlo al Tribunal Constitucional para tumbarlo. Bueno, hoy no escucharán ninguna declaración de miembros del Gobierno respecto a este gravísimo asunto, esta nueva chapuza legislativa del Gobierno. Habrá que esperar a contabilizar, entendemos, los primeros casos de trabajadores perjudicados para quizá tener la primera reacción, porque hoy el foco en el Ejecutivo se ha querido poner sobre otro asunto. Aprovechando el intento de intoxicación en redes durante, desgraciadamente, las primeras horas tras conocer el terrible asesinato del niño de 11 años en Mocejón, en Toledo, el fiscal de sala, coordinador contra los delitos de odio y discriminación, que es Miguel Ángel Aguilar, ha estado esta mañana en la cadena SER para poner encima de la mesa esta propuesta.
pero que sí que habría que estudiar, valorar que las personas que actúan en redes sociales estén debidamente identificadas y que, sobre todo, cuando las requiera la autoridad judicial, se facilite la identidad de las mismas. Se puede interesar por parte de la Fiscalía y los tribunales puedan acordar, por ejemplo, la prohibición de acudir a entornos digitales, pues la prohibición de aquellas personas que se han servido de redes sociales para la comisión de un delito, que puedan acceder al medio a través del que han cometido el delito. Propuesta para poner coto en las redes sociales que ha aprovechado de manera inmediata el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para colocar el plan antibulos con el que amenazó Pedro Sánchez hace poco más de un mes en el Congreso de los Diputados. Combatir los bulos y el acoso en redes nos jugamos mucho como sociedad y como democracia. Es lo que ha escrito Félix Bolaños para comentar la propuesta que esta mañana ha hecho el fiscal en la cadena SER. Poco después ha sido también la ministra Isabel Rodríguez, en un acto público, la que ha hablado de preservar los pilares fundamentales como la verdad, decía ella, y el derecho a la información veraz. Bueno, este asunto es muy interesante. A partir de las 9 menos 20 trasladaremos este tema a nuestra tertulia, que, por cierto, apoyan en el Partido Popular. El senador Antonio Silván acaba de decir que es de sentido común y que los usuarios no pueden parapetarse en el anonimato en redes sociales. Claro, otra cosa son los verdaderos intereses que vaya a perseguir o que pretenda perseguir el gobierno si realmente acepta poner en práctica este plan. Así que aquí el Partido Popular debería tener muy clara su posición y ahora vamos a tratar de buscar respuestas. Pero antes, 8:13 de la tarde. Borja Medina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy también es noticia una reaparición. La reaparición, además, en rueda de prensa, se han podido trasladar preguntas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y no se imaginan ustedes la que hay liada a esta hora con los socios independentistas a cuenta del acuerdo del cupo. Borja, lo primero, reaparición de María Jesús Montero. Le han preguntado sobre el pacto fiscal con Esquerra. ¿Y hoy nos ha dado algún detalle más? Pues lo cierto, Esmeralda, es que seguimos igual. El gobierno continúa sin darnos detalles sobre este asunto, sin contarnos cuál es la letra pequeña de ese acuerdo, cómo se va a llevar a cabo. Lo único que ha dicho María Jesús Montero es que va a ser bueno para todos los territorios de España, pero ni siquiera ha sabido ponerle nombre a lo que han firmado con Esquerra. Tiene que haber una absoluta seguridad y tranquilidad en todos los territorios de que lo que el gobierno impulse para hacer viable esa mayor aspiración que tiene Cataluña y que tienen otras partes de España, me consta, va a ser bueno para el conjunto del Estado español. Este acuerdo que se ha firmado lo podemos denominar de todas las formas que cada uno quiera, pero ni es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma al uso del modelo de financiación. No es un concierto, no es una reforma, pero es financiación singular, pero va a ser solidaria. Entonces, ¿qué es? Es que ni la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha sabido cómo calificar el pacto al que ha llegado el gobierno con los independentistas. Y claro, ¿esto cómo ha sentado en Esquerra Republicana en la otra parte? Pues imagínense, ya están amenazando hasta ahora con que si se incumple el acuerdo que se firmó para investir presidente a Salvador Illa, si se incumple ese acuerdo de una fiscalidad singular para Cataluña, las llaves, como dice Esquerra, de la caja retirarán su apoyo parlamentario. Sí, es que no han caído muy bien las palabras de María Jesús Montero en Esquerra. Los independentistas le han recordado al PSOE que dependen de sus votos en el Congreso de los Diputados para sacar adelante cualquier medida, incluida los presupuestos generales del Estado. Por eso les han avisado de que si incumplen su palabra, se tendrán que buscar otras alternativas o convocar elecciones. La portavoz de Esquerra, Raquel Sans, ha dicho que entiende que el gobierno esté siendo presionado por el resto de comunidades autónomas, pero que sabe exactamente lo que se ha firmado, un concierto económico, por mucho ha dicho que no lo quieran denominar así. La vicepresidenta Montero es perfectamente consciente de lo que ha firmado con Esquerra Republicana. Si no le quiere llamar concierto económico, lo puede llamar de otra manera, pero estamos hablando de la financiación singular y estamos hablando de un acuerdo que se debe cumplir. Esquerra ha dado su apoyo en esta investidura, pero el Gobierno de Estado, el PSOE, es perfectamente consciente de las condiciones de Esquerra Republicana si quiere negociar los presupuestos generales del Estado y si quiere llegar a otros acuerdos. Y
obviamente si el PSOE no cumple con su palabra, Esquerra no apoyará ninguna otra iniciativa del Partido Socialista y por tanto los socialistas tendrán que buscar mayorías alternativas o el señor Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones. El señor Pedro Sánchez el que haurà de fer és convocar eleccions. Y faltan los de Puigdemont, que también están calentando motores y que en breve saldrán a reaccionar respecto a estas declaraciones de la vicepresidenta Montero. ¿Y no será que no se lo hemos avisado aquí, Borja, en las tertulias económicas de este programa, que tras el cupo llegaba otra cosa? Tras el cupo llegaban subidas de impuestos y hoy se han pronunciado también los sindicatos. El líder de la UGT, Pepe Álvarez, tiene la solución esmeralda para contrarrestar el favoritismo fiscal de Pedro Sánchez a Cataluña, y es que el resto de comunidades autónomas suman los impuestos. El sistema actual de financiación de las comunidades autónomas está generando situaciones de insolidaridad fuertísimas también por la rebaja de impuestos que están haciendo algunas comunidades autónomas. Y esta es otra cuestión que hay que abordar. No se puede continuar en este proceso de competición de bajada de impuestos por parte de las comunidades autónomas como se está haciendo en nuestro país. Es decir, que la culpa no es del gobierno, la culpa tampoco es de los separatistas por querer acabar con la caja común y con la solidaridad entre territorios. La culpa es de las comunidades gobernadas por el Partido Popular que pretenden y que están rebajando impuestos a los ciudadanos. Eso es lo que ha venido a decir el líder de la UGT, pero a los inspectores de Hacienda, Borja, el concierto económico para Cataluña les sigue sin convencer. No, les sigue sin convencer. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha cargado de nuevo contra ese pacto fiscal de Sánchez con los independentistas. Se ha mostrado radicalmente en contra porque, según denuncia, esto va a perjudicar la lucha contra el fraude. Escuchamos a su presidenta, Ana de la Herrán, para La Noche de Radio. Esta propuesta no solo carece del respaldo constitucional necesario, sino que además de llevarse a cabo, conllevaría un grave perjuicio para la ciudadanía en general y particularmente en lo que a nuestra labor respecta para la aplicación del sistema tributario y la lucha contra el fraude fiscal. Lo que nos sorprende es cómo se está engañando a los ciudadanos insistiendo en que no se trata de una propuesta de concierto, cuando sí lo es, por mucho que no tenga esta denominación. Pero quedarse con el 100% de los impuestos recaudados en Cataluña, así como con todas las labores que ahora mismo ejercemos desde la Agencia Tributaria Nacional de una manera muy eficiente, diciendo que luego se decidirá qué aportación se hace al resto del Estado y, por lo tanto, a las demás comunidades autónomas a las que con este sistema consideran claramente de segunda, es precisamente eso, un régimen de concierto con un cupo catalán. Pedimos a la ministra que se reúna con nosotros y que escuche las opiniones técnicas y piense de una vez por todas en los ciudadanos y no en los apoyos políticos. 8:19 de la tarde, don Paco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dice la ministra de Hacienda, señor Núñez, que lo del cupo catalán ni es un concierto económico, ni es una reforma del modelo de financiación, que es una financiación singular, pero que también al mismo tiempo es solidaria. ¿Esto cómo lo ve usted? Porque claro, los de Esquerra acaban de decir que esto no es lo que se firmó con el Partido Socialista y que como no salga a rectificar la ministra, que se rompe el acuerdo y que peligra la legislatura. Pero en el gobierno insisten que no, que aquí los que han entendido mal son los de Esquerra. Al final entiendo que los más perjudicados y los que vamos a acabar siendo perjudicados vamos a ser el resto de españoles. Así es, esto es una mentira más de Sánchez y los socialistas. Lo que sucede es que en este caso quieren mentir a todo el mundo. Y claro, cuando uno quiere mentir a todo el mundo, en algún momento habrá que descubrir la mentira. Lo cierto y verdad es que el Partido Socialista ha pactado con el independentismo catalán un cupo para Cataluña, un concierto económico nuevo y un cupo para Cataluña que es altamente insolidario, que rompe el principio de caja común y que lo que hace es beneficiar económicamente claramente a Cataluña en perjuicio y en detrimento del resto de territorios. Nosotros en Castilla-La Mancha, como se puede imaginar, yo desde luego y mi partido está radicalmente en contra, porque ¿cómo vamos a permitir nosotros que el dinero de la sanidad de los castellano-manchegos, que el dinero de la educación de los castellano-manchegos acabe ahora en manos del independentismo catalán para que ella sea presidente de la Generalitat y para que Sánchez siga en el sillón de la Moncloa? Yo creo que hay demasiadas mentiras, muy poco pozo técnico y al final, como bien dices, el pato lo pagan los españoles, el conjunto de los españoles lo paga nuestro país, que está viendo cómo este actual Partido Socialista pues está destruyendo principios básicos que entre todos, durante más de 40 años, hemos trabajado por fortalecer.
Claro, le pregunto al líder del Partido Popular en una comunidad donde su presidente autonómico ha dicho que va a plantar cara, llegado el momento, a ese intento de Sánchez por romper la caja común y entregar las llaves de la caja a Cataluña. ¿Deben estar tranquilos los ciudadanos castellano-manchegos? Usted conoce bien a Paje. Bueno, por desgracia, como le conozco bien, la tranquilidad no es en este momento el denominador común de mi tierra. ¿Por qué? Mire, en primer lugar, hace más de 20 días que no sabemos nada de Paje y, desde luego, en un tema tan importante como este, entiendo que el Gobierno y el presidente de la Junta de Comunidades debería de haber dejado resuelto este tema antes de marcharse de vacaciones. El caso es que hoy incluso una ministra castellano-manchega, Isabel Rodríguez, ha manifestado que no han podido hablar con Paje de este asunto porque está de vacaciones y no les coge el teléfono. Oiga, mire, yo creo que antes de irse de vacaciones tendría que haber hecho una serie de llamadas. El presidente de Castilla-La Mancha tendría que haber hablado con la ministra de Hacienda, con el presidente del Gobierno, o haber dejado clara cuál es la postura de Castilla-La Mancha. Lo único que sabemos es que Paje hizo una declaración institucional diciendo que hasta aquí y que no iba a tolerar este atropello económico, pero yo llevo 20 días preguntándole públicamente a Paje cuál es la hoja de ruta que tiene en mente aplicar para apoyarla y para que seamos los castellano-manchegos unidos. Le he ofrecido que lo hagamos en el propio Parlamento de Castilla-La Mancha, que no sea una guerra de Paje contra Sánchez, que sea Castilla-La Mancha la que se planta unida en contra de un concierto económico para Cataluña que puede perjudicar gravemente el estado del bienestar en Castilla-La Mancha. Pero no tenemos respuesta. Y hemos oído a Paje ya decir que no iba a apoyar la amnistía, pero finalmente sus diputados en el Congreso lo han apoyado, entre otros su número 2. Es que cuando se habla de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso, hay que recordar cosas como que el número 2 del PSOE de Castilla-La Mancha, el señor Gutiérrez, el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, la mano derecha de Paje, es diputado por Toledo. O que está el Congreso de los Diputados pues con distintos cargos que han sido de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que ahora son diputados. Un cargo que fue delegado de la Junta en Guadalajara con Paje en el Gobierno, que lo nombró Paje y luego le hizo diputado, el que fue su secretario general del grupo parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha, al que luego hizo diputado, la que fue directora general y es ciudadraleña, la que luego hizo diputada, y así podría seguir nombrando cargos en el Congreso de los Diputados. Y por lo tanto, oiga, estamos altamente intranquilos porque no conocemos cuál es la hoja de ruta de Paje, no conocemos cómo quiere parar este ataque contra el estado del bienestar castellano-manchego que se sustenta en un nuevo concierto económico para Cataluña que es inconstitucional, que es insolidario, que rompe el principio de caja única y que perjudica gravemente los intereses de los castellano-manchegos, y porque hemos oído pues una declaración institucional del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero ninguna acción para parar este atropello. Y pasan los días, desconocemos qué quiere hacer el presidente de la Junta, y a pesar de que el Partido Popular tiene muy clara cuál es su posición y tenemos claro que vamos a apoyar a cualquiera que quiera parar este nuevo concierto económico para Cataluña, lo que no vamos a hacer es permitir que se quiera jugar de nuevo con el interés de los castellano-manchegos. Lo que queda claro es que al final Paje solo piensa en él, siempre piensa en él, piensa en qué tengo que decir para que mi imagen pública salga bien parada, pero al final los diputados socialistas de Castilla-La Mancha han apoyado la amnistía, han apoyado los pactos con Bildu, han apoyado los acuerdos con el independentismo catalán, y Paje nunca ha hecho nada por pararlo. Yo espero que esta vez sea distinto, porque está en juego nuestra sanidad, nuestra educación, está en juego la unidad del conjunto de los españoles en cuanto a la solidaridad económica de nuestro país. Pero desconocemos cómo lo quiere hacer y estamos altamente preocupados. Usted dice que en su partido tiene muy clara cuál es su posición, es verdad que la han expresado públicamente. Hemos conocido en estas últimas horas que será finalmente el día 6 de septiembre cuando el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, va a reunirles a todos ustedes, a todos los varones territoriales, en una cumbre para tratar y unificar posturas sobre la reforma de la financiación autonómica. Pero ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en el PP? Bueno, nosotros tenemos claro que abordar el nuevo modelo de financiación autonómica y también local, porque cuando hablamos del nuevo modelo de financiación autonómica tienen que incluir el municipalismo y hay que incluir la financiación de ayuntamientos y diputaciones que están financiadas de manera muy deficitaria. Pero cuando abordemos este modelo de financiación somos conscientes de que va a haber unas discusiones muy intensas. ¿Por qué? Porque habrá comunidades autónomas que quieran priorizar la población, otras que querremos priorizar la dispersión geográfica, el coste por prestación de los servicios, la dificultad de llevar servicios públicos a territorios alejados de grandes núcleos urbanos, envejecidos y donde el coste es mucho más alto. Pero eso es lo normal a la hora de abordar un debate tan complejo como es el de la financiación autonómica y el de la financiación local.
pero ese debate hay que abordarlo. El Partido Popular tenemos claro, y así lo ha manifestado el presidente Feijóo y lo han manifestado distintos presidentes autonómicos, que es muy importante que Pedro Sánchez convoque la conferencia de presidentes y aborde esta cuestión en la conferencia de presidentes. Que se escuche la postura de los presidentes de gobierno de todas las comunidades autónomas para escuchar qué opinan todos los territorios de manera colegiada. Que no esquive este debate Pedro Sánchez y que lo someta a la Comisión de Presidentes Autonómicos y que se atenga a lo que diga esa Comisión de Presidentes Autonómicos, que para eso está creado ese órgano. Desde luego el Partido Popular va a rechazar en todas las cámaras, en todas las instituciones, este nuevo concierto para Cataluña, que es un atropello y que es claramente inconstitucional e insolidario. Señor Núñez, le tengo que preguntar también por otro asunto que, bueno, pues desgraciadamente ha sucedido en estas últimas horas en Castilla-La Mancha, en su comunidad, el terrible asesinato del niño Mateo, del niño de 11 años en Mocejón, en Toledo. Es terrible. Bueno, en este programa es verdad que lo dijimos desde el principio. Nosotros contamos las noticias confirmadas, al margen del, todo lo que se pueda publicar sobre este tema, esta tragedia tan grande, por respeto a la familia, solamente lo que se ha confirmado. Pero si hemos puesto el foco desde el principio en la denuncia que hizo la propia Guardia Civil, la asociación de Jucil, la denuncia por falta de efectivos. La Guardia Civil se enteró de este suceso 50 minutos después. Tardaron muchísimo en llegar porque la patrulla más cercana estaba a 40 kilómetros de distancia. No hay efectivos. Esto es tremendo. Mire, mi región está consternada, como toda España lo está, porque este asesinato ha sido terrible. Yo que he podido compartir en el minuto a minuto con la alcaldesa y presidenta de la Diputación, con Conchi Cedillo, que en primera persona, como no puede ser de otra manera, ha trabajado intensamente por ayudar a la familia, como lo han hecho todos los que han querido apoyar este momento tan delicado. Y desde aquí, pues además aprovecho públicamente, como ya lo he hecho a la propia familia en privado, para manifestar mi mayor sentido pésame en nombre de todo mi partido, porque todo un pueblo tranquilo de 5.000 habitantes ha vivido un suceso que es terrorífico. Lo cierto y verdad, yo tengo que decírselo, es que los agentes de la Guardia Civil y también de la policía que actuaron durante esas horas tan dramáticas tuvieron un trabajo profesional, diligente y que yo quiero reconocerlo y felicitarles públicamente. Yo he hablado con algunos de los guardias civiles que han trabajado en el operativo y le puedo decir que lo han hecho sin descanso, sin horas, con una alta profesionalidad y pasando muchas horas seguidas de trabajo hasta que han conseguido poner a disposición judicial al detenido, y ahora lo que confiamos es que la justicia pueda esclarecer todo lo que ha sucedido y precisamente, valga la redundancia, hacer justicia. Pero lo cierto y verdad es que valorando como valoro y aplaudiendo como aplaudo el trabajo de la Guardia Civil, no solo este día de Mocejón, que nos ha consternado, es que un día antes vivíamos un episodio de violencia de género totalmente deleznable y condenable en Notero, en un municipio también de la provincia de Toledo, y también del que también se hizo cargo la Guardia Civil. Lo cierto y verdad es que tenemos guardias civiles tremendamente profesionales, grandes trabajadores en nuestra región, pero tenemos un déficit de personal. La Guardia Civil, al igual que la Policía Nacional, necesitan más medios técnicos y humanos en Castilla-La Mancha. No puede ser que una región tan grande como la nuestra, que está creciendo especialmente en los corredores por Madrid, en la Sagra y en Linares, no tenga un aumento de las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acorde a los lugares donde está creciendo la población, acorde a las situaciones que estamos viviendo. No puede ser que estén cerrando cuarteles en municipios alejados de las capitales de provincia y que haya muy pocas patrullas para tener que hacerse cargo de grandes territorios. No puede ser que el gobierno de Sánchez además esté atacando de manera velada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente a la Guardia Civil, para tratar de denostar su imagen pública como vienen haciendo durante mucho tiempo. No puede ser. La Guardia Civil es una de las grandes instituciones que tiene nuestro Estado y, sin lugar a dudas, son un garante de la libertad y son un garante de la seguridad para poder hacer una vida plena. Y yo creo que es fundamental el gobierno de Sánchez haga una reflexión profunda sobre qué modelo de seguridad quiere y sobre qué medios necesita la Guardia Civil, también la Policía Nacional, en nuestro país, para que eso sea una prioridad desde el punto de vista gubernativo. Desde luego que sí. Pues don Francisco Núñez, Paco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este programa. Un saludo. Muy buenas tardes. Un saludo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.